Ok. Buenas noches, estimada comunidad. El día de hoy seguimos con las sesiones del Diplomado de Derecho Administrativo con el tema el procedimiento administrativo trilateral a cargo del doctor Rodrigo Peláez y Panaque, quien es abogado por la Universidad de Piura con mención sobresaliente, estudios concluidos de la maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad de Lima, ha sido abogado de la Subdirección Legal de Claro Perú, especialista legal senior en el Tribunal de Indecopi y asociado de estudio Torres y Torres Lara. Actualmente es asociado senior del área de competencia del Estudio Muñiz y director de Derecho Administrativo en Sodital, especialista con 10 años de experiencia en materia de Derecho Administrativo, protección al consumidor, competencia, regulación publicitaria, barreras burocráticas, dumping y subsidios, derecho educativo y propiedad intelectual. Autor de diversos artículos y ponente en diversos eventos académicos sobre las materias de especialidad. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias por la invitación de Bill Oyer. Nuevamente nos volvemos a encontrar, esta vez para conversar sobre los procedimientos administrativos trilaterales. Les pido, por favor, que si tuvieran alguna consulta o alguna duda, las puedan ir apuntando o escribiéndolas en el chat, y al final de la ponencia voy a tratar de absolverlas, de responderlas todas. Iniciamos entonces. Sobre los procedimientos administrativos trilaterales. Para hablar de los procedimientos administrativos trilaterales, debemos dar un paso hacia atrás y centrarnos en la clasificación de los procedimientos administrativos. Así tenemos que, según la clasificación clásica, los procedimientos administrativos, ¿no? Y que es la clasificación que de hecho también se recoge en la Ley de Procedimiento Administrativo General, se dividen en dos. Por un lado tenemos los procedimientos especiales, y por otro lado tenemos al procedimiento general. No es materia de la presente exposición, de la presente charla, el procedimiento general, sino que nos vamos a centrar dentro de los procedimientos especiales, específicamente en el procedimiento trilateral. Vamos a definirlo, vamos a analizar un poco sus particularidades, sus características, y al finalizar la ponencia vamos a identificar un tipo de procedimiento de una naturaleza sui generis, una naturaleza mixta, como es el procedimiento de protección al consumidor, el cual tiene elementos propios de un procedimiento trilateral, pero con la particularidad de que también tiene ciertas características de un procedimiento sancionador. El procedimiento trilateral. Procedimiento administrativo trilateral se encuentra previsto en el artículo 229 del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Y es definido como aquel procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración. El clásico gráfico que se utiliza para definir o para explicar el procedimiento trilateral es el de un triángulo, en el cual en la cúspide está la administración pública y en las bases están dos administrados. Procedimiento trilateral es aquel en el cual la administración pública, actuando como un tercero, es decir, como una especie de juez, resuelve una determinada controversia que ha sido sometida a su consideración por parte de dos administrados o por parte de un administrado ante una entidad prestadora, por ejemplo, de un servicio público. En estos casos, como les decía, la administración que resuelve es un tercero ajeno a la relación jurídica discutida y no es parte del procedimiento, sino que solamente decide. Esta es una diferencia muy importante, por ejemplo, respecto al procedimiento administrativo sancionador, en el cual la administración pública sí es parte, ¿no? De hecho,
Por ejemplo, en los procedimientos de protección al consumidor se indica que siempre son iniciados de oficio, ya sea por iniciativa de la propia administración pública, en este caso del INDECOPI, o por una denuncia de parte. En el caso de los procedimientos trilaterales, la administración que resuelve es un tercero ajeno, que no forma parte del procedimiento y que actúa como una especie de juez administrativo que va a resolver una controversia, una discusión que ha sido sometida a su consideración. El procedimiento administrativo trilateral aparece regulado desde el artículo 229 hasta el artículo 238 del ya mencionado tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Procedimiento administrativo trilateral. Definición. Tomamos aquí una definición, ¿no? La cual, tomada de una cita de un artículo del profesor Hugo Gómez, ¿no? Quien define el procedimiento administrativo trilateral como aquel procedimiento triangular, como les decía, la clásica imagen para explicar un procedimiento trilateral es un triángulo, en aquel en el que, como en un proceso civil, el órgano administrativo se sitúa en una posición de independencia e imparcialidad frente a dos o más administrados con intereses contrapuestos. La administración aparece en la cúspide del triángulo para decidir un conflicto entre particulares respecto a una relación jurídica que le es ajena, respecto a la cual no forma parte, respecto a la cual no tiene mayor participación, sino que justamente los particulares acuden a la administración pública para que pueda dirimir, para que pueda decidir una controversia, una discusión que pueda surgir justamente entre estas dos partes, entre estos dos particulares. Claramente en el gráfico se verifica que la relación jurídica controvertida solamente se da entre los particulares. La administración pública no forma parte de esta y su función se limita a resolver, a dirimir la controversia justamente que ha sido sometida a su conocimiento. Algunos elementos importantes, algunas especificaciones propias del procedimiento trilateral. Las partes en el procedimiento trilateral son denominados reclamante y reclamado. En algunas ocasiones también se les denomina denunciante y denunciado. Algo interesante, ¿no? Que por eso es que lleva al profesor Hugo Gómez a definir que tiene una cierta similitud con el proceso civil, es que al igual que en el proceso civil, en un procedimiento trilateral, si es que el reclamado o denunciado, como queramos llamarlo, no presenta descargos, se le va a declarar rebelde. Ello implica considerar como cierto lo alegado por la parte denunciante o por el reclamante. Y aquí me detengo un momento porque se verifica una diferencia importante respecto al procedimiento administrativo sancionador. En el caso del procedimiento administrativo sancionador, si es que el denunciado, el imputado, no presenta descargos, también se le declara rebelde. Sin embargo, esta es una rebeldía ficta. ¿A qué me refiero con una rebeldía ficta? Una rebeldía que a efectos prácticos no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque si el denunciado, dentro de un procedimiento administrativo sancionador, presenta sus descargos, así fuese de manera extemporánea al plazo con el que contaba inicialmente para hacerlo, los mismos deben ser tomados en cuenta por la administración pública en virtud y en plena aplicación del principio de verdad material. Esto no sucede en los procedimientos administrativos trilaterales. Como lo mencionaba, en el caso del procedimiento administrativo trilateral, si el reclamado no presenta descargos, se le declara rebelde, pero esta sí es una rebeldía con efectos reales. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que, al igual que en la vía civil, la rebeldía va a ser que se tome por cierto todo lo que haya sido denunciado por parte del reclamado.
Se dice que surge el procedimiento administrativo trilateral como una opción para desjudicializar ciertas materias. No todo podía llevarse al Poder Judicial, había algunas materias, digamos, más simples, de índole más administrativas, que podían y debían ser resueltas a nivel de un procedimiento administrativo trilateral. En ese contexto, ¿no? Bajo ese escenario, es que surge el procedimiento administrativo trilateral. En estos casos, las partes pueden optar por concluir con el procedimiento en base a una transacción extrajudicial. Por ejemplo, las partes llegan a un acuerdo, suscriben una transacción extrajudicial y ponen fin al procedimiento administrativo trilateral. Sin embargo, es importante aquí que no haya una afectación al interés público. Dentro del procedimiento administrativo trilateral, también se pueden solicitar medidas cautelares. Esto, digamos, son las normas generales que aplican a los procedimientos administrativos en general, según la Ley de Procedimiento Administrativo General. No, obviamente también resultan de aplicación al procedimiento trilateral. El procedimiento administrativo trilateral, aunque como ya hemos visto, pareciese que presenta muchas características propias de un proceso civil, se diferencia del proceso civil en ciertos aspectos. Por ejemplo, en el procedimiento trilateral, el órgano resolutivo, el juzgador, la administración pública, está habilitado a actuar pruebas de oficio, ¿no? Por el principio de impulso de oficio, lo cual no sucede en el caso del proceso civil, donde aplica más bien una verdad formal. Así, si bien los administrados tienen el deber de probar sus alegaciones, el juzgador puede también actuar pruebas de oficio en virtud del principio de verdad material para salvaguardar un interés público. Es una diferencia importante, ¿no? Verdad formal del proceso civil versus verdad material del procedimiento administrativo trilateral, que faculta al juzgador, que faculta a la administración pública que va a resolver a poder actuar pruebas de oficio sin perjuicio de las pruebas que hayan podido presentar los administrados a efectos de sustentar la veracidad de sus afirmaciones. Algunos ejemplos de procedimientos trilaterales. Tenemos el procedimiento de reconocimiento de créditos, el procedimiento de interconexión de redes, procedimiento de eliminación de barreras burocráticas con ciertos matices, porque una parte del procedimiento es una administración, ¿no? Este es un procedimiento bastante particular. De hecho, la autoridad, en este caso es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, es bien particular y de hecho solamente existe en el Perú. ¿Por qué? Porque lo que hace la autoridad que elimina barreras burocráticas es resolver una controversia entre un administrado, una persona jurídica, por ejemplo, y una entidad pública. Es decir, es el Estado versus el Estado. En este caso, el Estado que resuelve es el Indecopi, pero una de las partes, ¿no?, que tiene una controversia con un administrado, también es otra entidad estatal, ¿no? Les pongo un ejemplo para que esto quede más claro. Por ejemplo, una empresa que denuncia a una municipalidad, ¿no?, por imposición de barreras burocráticas por el hecho de que ha establecido una ordenanza municipal que establece una serie de cobros excesivos para la implementación, para la instalación de paneles publicitarios. En este caso, si se dan cuenta, las partes van a ser la empresa y la otra parte una municipalidad, una entidad pública. Y quien va a resolver este procedimiento de posible imposición de barreras burocráticas va a ser el Indecopi, ¿no? Es un procedimiento trilateral, pero en el cual una de las partes es otra entidad pública, siendo la entidad pública que resuelve la controversia el propio Indecopi.
Y otro ejemplo son los procedimientos de protección al consumidor, que como les mencionaba al iniciar esta ponencia, tiene también ciertos matices porque si bien presenta ciertos elementos propios de un procedimiento trilateral, no se agota solamente en ello, sino que también presenta ciertas características propias de un procedimiento administrativo sancionado. Y aquí es donde me quería detener un momento, ¿no? Algunas notas particulares del procedimiento trilateral con respecto al procedimiento sancionador, ¿no? Ya veníamos mencionando que son procedimientos con características propias que presentan ciertas diferencias. Me refiero a los procedimientos trilaterales versus los procedimientos sancionadores, pero ahora vamos a ver a modo de síntesis, a modo de resumen, cuáles son las principales características diferenciadoras entre uno y otro procedimiento. Primero, partimos de la forma de inicio de un procedimiento. El procedimiento trilateral solo se inicia por pedido de parte. El ejemplo claro es el procedimiento de reconocimiento de créditos. Un acreedor acude a la entidad para que reconozca créditos que han sido consecuencia de una deuda que tiene a favor de esta persona, de este acreedor, una empresa, ¿no? Es decir, implica la existencia de un interés privado disponible. El administrado denunciante será parte del procedimiento y podrá ofrecer medios probatorios. Se le van a notificar los actuados del procedimiento y eventualmente va a poder impugnar, va a poder cuestionar, va a poder apelar la decisión de primera instancia si es que ésta le resultase desfavorable. En contraposición a ello, en el procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, un procedimiento sancionador municipal, siempre se va a iniciar de oficio. Puede haber un denunciante, sí, pero su denuncia va a ser meramente informativa. El administrado denunciante no es parte del procedimiento. Es decir, el denunciante es como un tercero que alerta una posible infracción e informa sobre la misma a la administración pública, para que la administración pública, a partir de ello, disponga de oficio el inicio de un procedimiento administrativo sancionado. Otra diferencia entre ambos tipos de procedimientos administrativos, es decir, entre el trilateral y el sancionador, es que en el procedimiento administrativo trilateral aplica el silencio administrativo negativo. Es decir, ante el silencio de la administración pública se va a entender denegado o no otorgado justamente el derecho o la prerrogativa que se estaría solicitando. En cambio, en el procedimiento administrativo sancionador, como no se inicia en ejercicio de un derecho de petición administrativa, porque ya lo decimos, ya lo habíamos dicho, el denunciante no es parte del procedimiento, sino que es un tercero que le pasa la voz a la administración pública, y la administración pública a partir de esto inicia de oficio un procedimiento, es que, por esta razón, en los procedimientos administrativos sancionadores no va a aplicar el silencio administrativo. Es decir, en el trilateral aplica el silencio administrativo negativo. Y en el sancionador, como no se inicia en ejercicio de un derecho de petición administrativo, no aplica silencio administrativo, al menos en primera instancia, cuando se inicia este tipo de procedimientos. Otra diferencia entre el procedimiento trilateral y el procedimiento sancionador es por el pago de costas y costos. En el procedimiento administrativo trilateral, sí existe condena de pago de costas y costos. En tanto el administrado, como ya lo habíamos dicho, el denunciante, el reclamante, sí es parte procesal. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del procedimiento de protección al consumidor ante Indecopi, donde al final del procedimiento, la parte vencedora, entre comillas, puede exigirle el pago de costas y costos a la parte perdedora, ¿no? Contra quien se ha emitido una sanción que impone, una resolución que impone una sanción, ya sea una multa, además de una eventual medida correctiva. En el caso del procedimiento administrativo sancionador, ya
que es por ejemplo, el procedimiento administrativo sancionador municipal, no hay condena de pago de costas y costos. ¿Por qué? Que una vez más, el denunciante no es parte procesal. No se inicia el procedimiento administrativo sancionador en ejercicio del derecho de petición administrativo, sino que el procedimiento administrativo sancionador siempre es iniciado de oficio. La función que cumple la parte denunciante en el procedimiento administrativo sancionador es de un simple tercero que alerta sobre la existencia de una presunta infracción. Y otra diferenciación entre ambos tipos de procedimientos, es decir, entre el procedimiento trilateral y el sancionador, se da por la forma de culminar ambos procedimientos. El procedimiento administrativo trilateral puede culminar por un acuerdo entre las partes. En tanto, entre ellas pueden conciliar el caso o pueden transarlo extrajudicialmente. En el caso del procedimiento administrativo sancionador, el administrado que denuncia, como no es parte del procedimiento, no se puede desistir del mismo. Nunca formó parte del procedimiento, entonces no se puede desistir del mismo, no puede conciliar, no puede transar con la otra parte. Por eso es que una vez que se inicia el procedimiento administrativo sancionador de oficio, lo que va a seguir es que este va a tener que culminar con la determinación de una sanción o en su defecto estableciendo que no hay responsabilidad por parte del administrado. Sin embargo, hay supuestos sui generis, como es el caso del procedimiento de protección al consumidor, en el cual, si bien tiene elementos de un procedimiento sancionador, por ejemplo, el propio Código de Consumo te dice que el procedimiento de protección al consumidor siempre se inicia de oficio. Sin embargo, en el procedimiento de protección al consumidor, el denunciante sí es parte. Se incorpora al procedimiento y por ese motivo es que podría eventualmente culminarse el procedimiento de protección al consumidor si es que logra conciliar o transar extrajudicialmente un consumidor con un proveedor, ¿no? Como ven, se combinan elementos de un trilateral y elementos propios de un procedimiento administrativo sancionado. Casos especiales, procedimientos trilaterales sancionadores. Estos casos, como les decía, son casos sui generis, ¿ya? No es pacífica la doctrina respecto a la existencia de este tipo de procedimientos. Algún sector de la doctrina, ¿no?, establece que no existen estos procedimientos trilaterales sancionadores, sino que o bien son trilaterales o bien son sancionadores, pero no pueden ser los dos a la vez. Lo cierto es que la realidad nos demuestra que sí existen procedimientos de este tipo. Y un claro ejemplo de que existe es justamente el procedimiento de protección al consumidor. En los procedimientos trilaterales sancionadores hay dos relaciones jurídicas. Por un lado, tenemos una relación bilateral de carácter sancionador que alberga un interés público. ¿Ya? Sin embargo, también hay una relación trilateral que alberga intereses privados contrapuestos entre un denunciante y un denunciado. Miren qué interesante, ¿no? En un solo procedimiento, dos tipos de relación. Una bilateral, ¿no? Pero también una trilateral. La bilateral es propia de un procedimiento administrativo sancionador y la trilateral, que obviamente es propia de un procedimiento trilateral, ¿no? Son procedimientos sancionadores con ciertos rasgos de un procedimiento trilateral. Y este es el caso del procedimiento de protección al consumidor, que como ya les había ido adelantando, presenta ciertas características propias de un procedimiento sancionador, pero que no se queda solamente en ello, sino que también presenta algunas características de un procedimiento trilateral. ¿Y cuáles son las características
de un procedimiento sancionador que se pueden verificar en el procedimiento de protección al consumidor, que para que se dé una relación de consumo no basta un tratamiento a nivel de derecho privado, sino que incluso a nivel de la Constitución, artículo 65, establece que el Estado tiene un deber especial de protección a los consumidores. El Estado debe ejercer esta tutela sancionando conductas que desconozcan o lesionen los derechos de los consumidores. Es decir, ¿no? La facultad de tutelar el interés de los consumidores por parte del Estado, que encuentra protección constitucional. El procedimiento de protección al consumidor, como también ya les había ido adelantando, pues va a ser iniciado siempre de oficio, ya sea por iniciativa del propio Indecopi o por denuncia de parte. Esta característica del inicio de oficio es muy propia de los procedimientos administrativos sancionadores. Porque acuérdense que los procedimientos trilaterales siempre son iniciados por instancia de parte, no son iniciados por iniciativa de la autoridad administrativa que tiene que resolverlos. Siguiendo con la naturaleza sancionadora, los elementos sancionadores que se verifican en el procedimiento de protección al consumidor. Verificamos que con la denuncia, el administrado, ¿no?, que forma parte del procedimiento, va a poner en conocimiento del órgano administrativo sobre la existencia de una posible infracción. Pero no es un simple tercero que le avisa a la administración pública que podría haber una infracción. No, es un tercero que le avisa, pero que además es parte, que se va a incorporar al procedimiento. En estos casos, la administración pública, el Indecopi, tiene el deber de iniciar un procedimiento porque se estaría dando una vulneración a un mandato legal. Hay un deber de intervención por parte de la administración pública. No es posible que el consumidor pueda desistirse de lo que no le pertenece, el conocimiento de un hecho contrario al marco legal. Pero, como les decía, el procedimiento de protección al consumidor también presenta ciertos elementos, cierta naturaleza trilateral. Y es importante aquí dejar constancia que la naturaleza trilateral del procedimiento de protección al consumidor no se ve afectada por la capacidad sancionadora, el jus puniendi, que tiene atribuido el órgano administrativo, en este caso el Indecopi. No, el Indecopi, en ejercicio de este jus puniendi, en ejercicio de esta capacidad sancionadora, puede imponer sanciones, ¿no?, multas, amonestaciones, pero además también puede dictar medidas correctivas. Las medidas correctivas lo que van a buscar es que el consumidor afectado esté en un estado similar al que estaba antes de que se incurriera en la infracción por parte del proveedor, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un consumidor denuncia que se han realizado operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta bancaria, ¿cuál va a ser la medida correctiva del Indecopi? Que se extornen estas operaciones no reconocidas por parte del proveedor. Volver el consumidor a una situación anterior antes de que se diera la infracción. Sobre la naturaleza trilateral, ¿no?, tenemos que Cristian Mummaz Napouri, en su obra Tratado de Administración Pública del Procedimiento Administrativo, considera los procedimientos de protección al consumidor como trilaterales, solo trilaterales, ¿no? Establece que el procedimiento trilateral se va a iniciar mediante la presentación de una reclamación o de oficio. La reclamación o denuncia es el escrito a través del cual el interesado activa el procedimiento trilateral. Dice que son sumamente raros los procedimientos trilaterales iniciados de oficio. En mi consideración, no conozco ningún procedimiento trilateral que sea iniciado de oficio, ¿no? Continúa Cristian Guzmán, que es la parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación, se denomina reclamante, y cualquiera
de los emplazados será designado como reclamado, ¿no? Concluye que en el ámbito de los procedimientos seguidos ante Indecopi se hace referencia a denunciante y denunciado, cuando en su puridad dichos procedimientos en su mayoría son de naturaleza trilateral y no sancionadora, como por ejemplo los procedimientos seguidos ante la Comisión de Protección al Consumidor. Esto es, digámoslo así, el sector de la doctrina que establece que los procedimientos de protección al consumidor son de naturaleza trilateral. Por otro lado, tenemos al profesor Hugo Gómez y al jurista Juan Carlos Morón Urbina, que establecen que los procedimientos de protección al consumidor son en realidad de una naturaleza mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen aspectos propios de un procedimiento trilateral sin que ello afecte su finalidad sancionadora. Es decir, no se puede concebir este tipo de procedimiento como meramente sancionador, pues ello no se desprende de sus características, ¿no? Este procedimiento de protección al consumidor tiene elementos propios del procedimiento trilateral, pero también otros elementos propios del procedimiento sancionador. Por ejemplo, un rasgo característico del procedimiento trilateral es la forma de participación por parte del reclamante o denunciante. Es una participación activa y como se incorpora como parte dentro del procedimiento, es posible que el procedimiento de protección al consumidor pueda culminar vía un desistimiento o conciliación. La figura del desistimiento en los casos de protección al consumidor. El componente trilateral propio de los procedimientos de protección al consumidor hace posible que sea aplicable la figura del desistimiento. Como ya lo mencionábamos antes, el denunciante no es un simple tercero que le pasa la voz a la administración pública toma conocimiento y de ahí sigue el procedimiento de oficio. No. El denunciante tiene una participación activa dentro de este tipo de procedimientos. Y por eso es que, como es parte, como se incorpora como parte dentro de este procedimiento, es posible que aplique la figura del desistimiento. Código de Consumo establece en el artículo 147 que los consumidores, denunciantes, los reclamantes, pueden conciliar la controversia surgida con el proveedor con anterioridad e incluso durante la tramitación de los procedimientos. Es decir, si un consumidor se desiste del procedimiento y de las pretensiones planteadas en el mismo antes que se emita la resolución final de la instancia, ese procedimiento deberá concluir sin pronunciamiento sobre el fondo, salvo que hayan otros terceros interesados que insten por su continuación. La acción de desistimiento del consumidor únicamente podrá alcanzar los derechos subjetivos accesorios a la sanción, medidas correctivas. No cabe una interpretación en contrario, pues iría contra el principio de autocomposición de los conflictos de consumo. Aquí hay un aspecto importante, interesante también, de la naturaleza especial de los procedimientos de protección al consumidor. Porque si bien reconoce que los administrados, que son parte, pueden desistirse, también avala la posibilidad de que la administración pública, pese a ese desistimiento, pueda continuar de oficio con el procedimiento. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, hay intereses colectivos, hay intereses generales de los consumidores que se están viendo afectados. En estos casos, la autoridad administrativa, es decir, el Indecopi, está facultado para poder continuar de oficio, aun pese a que el consumidor denunciante haya presentado su desistimiento. La oportunidad del desistimiento, el consumidor se puede desistir en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final de la instancia, primera o segunda instancia. Como les decía, la consecuencia es que el procedimiento culmine sin darse un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, sin imponerse una multa y sin dictarse una medida correctiva.
dentro del procedimiento administrativo existen dos instancias. Entonces, el desistimiento se puede dar antes de la resolución final de primera instancia o antes de la resolución final de segunda instancia. Y esta es la interpretación que se debe dar porque es conforme está previsto expresamente en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y no se debe distinguir donde la ley no distingue. Hubo un momento en el INDECOPI donde se estableció un criterio bastante controversial respecto a los procedimientos de protección al consumidor. Una sala, conformada por ciertos vocales con una tendencia, con un sesgo bastante pro consumidor, empezaron a establecer el criterio de que los procedimientos de protección al consumidor en realidad eran procedimientos administrativos sancionadores puros. De esta manera, según este criterio, que felizmente luego fue dejado de lado porque se dio cuenta el INDECOPI que esto no se correspondía con la realidad, una vez que se iniciaba el procedimiento de protección al consumidor, ya no cabía un desistimiento que pudiera ponerle fin. Es decir, se estaba instrumentalizando solamente a los consumidores a tal punto de decir que dentro de los procedimientos de protección al consumidor su labor era la de un tercero que alertaba a la administración pública sobre la existencia de una infracción. Y a partir del inicio del procedimiento de protección al consumidor, ya la administración pública lo seguía de oficio hasta su culminación. Lamentablemente esto iba en contra de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto al desistimiento y además afectaba completamente los mecanismos autocompositivos o las posibilidades de que entre las partes lleguen a acuerdos conciliatorios que pusieran fin a las controversias surgidas en materia de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque si una vez iniciado el procedimiento de protección al consumidor, el consumidor se desistía, lo único que iba a ser considerado, para lo único que iba a ser considerado este desistimiento era para el establecimiento de una circunstancia atenuante al momento de imponerse la sanción. Es decir, ya no se acababa el procedimiento sin pronunciarse sobre el fondo si es que se presentaba un desistimiento una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador. ¿No? Como les digo, felizmente este criterio es dejado de lado, se establece que no era real, que no se correspondía con la realidad de las transacciones y que además afectaba y generaba desincentivos para los proveedores para que buscaran conciliar con los consumidores, ¿no? De tal manera que el consumidor, producto de una conciliación, pudiese arribar a una solución mucho más rápida y mucho más eficiente sin tener que esperar a la culminación del procedimiento de protección del consumidor, que en el mejor escenario, hablando de los procedimientos sumarísimos, tiene una duración de entre 3 a 4 o 5 meses. Si se trata de un procedimiento ordinario, se demoran 120 días hábiles por instancia, con lo cual, para poder obtener una resolución final que agotase la vía administrativa, estábamos hablando de que el consumidor iba a tener que esperar entre 1 año a 1 año y medio. ¿No? Felizmente, el criterio actual de la Sala de Protección al Consumidor es el de considerar que el procedimiento de protección al consumidor tiene una naturaleza mixta, con elementos propios de un procedimiento trilateral, pero sin renunciar a esos componentes o a esa esencia sancionadora que va a tener la administración pública justamente en ejercicio de su facultad sancionadora o ejercicio del ius puniendi propio del Estado. Oportunidad de desistimiento, ya lo habíamos dicho, la naturaleza mixta del procedimiento de protección al consumidor. La naturaleza sancionadora se encuentra presente, ya se los había adelantado, en el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado, con el propósito de cautelar el interés público involucrado. Como decíamos, había una doble relación, una relación pública y una relación privada.
La naturaleza trilateral del procedimiento de protección al consumidor se verifica porque no es que se dejen de discutir derechos subjetivos e intereses legítimos de índole particular, ¿no? Interesante que en un solo procedimiento puedan confluir, por un lado, un interés público y por otro lado, intereses privados entre un administrado consumidor y un determinado proveedor. A manera de conclusión, el procedimiento trilateral ha permitido o permite desjudicializar el esquema de resolución de conflictos, se caracteriza por su configuración en cuanto a la instancia que resuelve controversias es un tercero ajeno a las partes, a los administrados que acuden justamente a esta administración pública para que resuelva una controversia de manera autónoma e independiente. Como también lo mencionamos, en el procedimiento trilateral, la autoridad que lo dirige actúa con independencia y neutralidad entre los administrados. No forma parte de la relación jurídica. La relación jurídica solo se da entre los administrados. El tercero que resuelve, la administración pública que resuelve, es un tercero ajeno, ¿no? Al cual acuden justamente los administrados para poder llegar a una solución, a una controversia surgida entre ellos. Existen notas especiales en los procedimientos trilaterales por la forma de inicio. Los procedimientos trilaterales siempre van a ser iniciados por instancia de parte. La aplicación del silencio administrativo, ¿no? Que dijimos era un silencio administrativo negativo, y lo referente al pago de costas y costos, ¿no? Siempre se va a ordenar el pago de costas y costos porque en el procedimiento trilateral el reclamante o denunciante es parte del procedimiento, ¿no? A diferencia del procedimiento administrativo sancionado puro, en el cual el denunciante no puede reclamar costas y costos porque nunca se ha incorporado formalmente como parte. El procedimiento de protección al consumidor tiene una naturaleza particular, ¿no? Mezcla ciertas características de un procedimiento trilateral y otras características propias de un procedimiento sancionador, y en este procedimiento especial se van a mezclar, van a confluir dos relaciones jurídicas, una de naturaleza sancionadora, que busca tutelar un interés público, y la otra trilateral, que es estos intereses privados que se dan entre un consumidor y un proveedor, ¿no? Y con esto culmino mi ponencia y quedo atento a alguna consulta o pregunta que tengan a bien formular. Muchas gracias, estimado doctor. Em, por lo pronto no hay preguntas. ¿Le parece si esperamos unos 2 minutos para ver si los participantes se animan a realizar sus preguntas? Sí, claro que sí. Ok. Listo, creo que no hay consultas.
Listo. Igual si hubiese Sí, alguna, ya muchas luego gracias, me traslado. estimado doctor, por su excelente disertación. Esperamos contar con usted en un próximo evento. Listo, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.